buenas tardes. Es para mí un placer participar en este congreso y en particular en este simposio, a pesar de las circunstancias en las que estamos confinados, ¿no? Es paradójico que un simposio dedicado a la pantalla y al poder de la pantalla para ficcionalizar la realidad, para construir subjetividad o construir mundo, eh, tenga que hacerse precisamente a través de la pantalla. Bueno, voy a explicar brevemente un poquito los contenidos o estructuras de mi comunicación dedicada a la televisión. Cuando pensamos en esa ficcionalización de la realidad o en el poder de la pantalla para crear mundo o crear subjetividad, tendemos a pensar sobre todo en el poder de las redes sociales. Redes sociales eh, como Instagram, como Facebook. Eh, Sin embargo, yo quería pensar en la televisión, porque sigo pensando que la televisión sigue teniendo un poder, podríamos discutir si hegemónico, pero un poder muy grande todavía desde el punto de vista, bueno, desde el que estamos hablando. Aún así, está claro que televisión y redes sociales eh, eh, son elementos, son dispositivos interrelacionados entre sí, de tal forma que son hoy en día dependientes, se alimentan o se retroalimentan entre ellos, ¿no? De tal forma que formarían parte de la misma cultura red, una cultura red que se caracteriza por lo que Remedios Zafra llama ocularcentrismo, es decir, la primacía de la mirada como del ver o del ser visto como manera hegemónica de acceso al poder y de acceso al conocimiento. Por lo tanto, yo quiero hablar de la construcción de mundo y subjetividad a través de las pantallas, en concreto la televisión, y cómo ello también, de alguna manera, sirve para hacer cierta gestión o administración de nuestra vida emocional. ¿eh? Está claro que las redes sociales se basan más, o la motivación que quizá mueve más a redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, que está en auge, ¿no?, entre la juventud, es la motivación de ser visto. La motivación de ser visto posiblemente esté por encima de la motivación de ver, mientras que en la televisión el ver, el permanecer atentos a la pantalla, prevalece sobre el ser visto. Aún así, considero que ser visto desde el punto de vista simbólico en la televisión sigue siendo bastante superior, ya digo que sería motivo de debate, a ser visto en las redes sociales. Eh, Ambas, redes sociales y televisión, formarían parte de una misma lógica del ver, una lógica ocular centrista, como he dicho antes, basada en un exceso de lo visual o un excedente de lo visual, y en el que esa lógica del ver equivale a una lógica del ser y no ser, es decir, ser equivale a ser visto, ser equivale a ver, por seguir con Remedios Zafra. Bueno, yo quiero hablar del poder de la simulación de la televisión, su poder para incidir en nuestra vida emocional, y voy a servirme de distintos mimbres. He hablado de Zafra, de su libro Ojos y Capital, usaré a Baudrillard y también hablaré un poquito de Bourdieu. Son elementos que no casan muy bien, y además haré una interpretación bastante libre, sobre todo en el caso de Baudrillard, pero se trata de pensar, no de repetir lo que dicen otros, ¿no? Entonces, poder de simulación, ¿qué significa? Negación o eliminación de toda referencia a lo real en la pantalla. Baudrillard decía en ese clásico llamado Cultura y Simulacro de 1977 que el mapa precede al territorio. El mapa construye el territorio. Nosotros podríamos decir que la pantalla precede al mundo, desde el punto de vista de que mediatiza nuestro contacto con nosotros mismos. Podríamos citar, por ejemplo, a José Carlos, coordinador de este simposio, cuando habla del yo virtual y el yo real, pero es que el yo real cada vez está más mediatizado o lo percibimos a través también de nuestro yo virtual, de tal forma que a veces podemos llegar a confundirlo. La pantalla mediatiza, por tanto, el contacto con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Estaríamos en un área de la simulación donde se liquida los referentes desde el punto de vista de la referencia a la realidad, una especie de bloqueo empírico que impide captar la realidad y se suplanta por un sistema de signos autorreferencial, en el sentido de que son sistemas, por ejemplo, informativos, donde que se mueven de una forma autorreferencial o que circulan
circulan simplemente entre ellos con muy poca referencia a lo real. Esa simulación no es ideología, en el sentido marxista de falsa representación de la realidad, sino sustitución y ocultación. Es un ocultar mostrando, dirá Pierre Bourdieu. Yo quería llegar en mi texto, quiero llegar a pensar sobre la posverdad, esta era de la posverdad de la que tanto se habla hoy en día, pero no desde el punto de vista de la mentira, de estar más allá de la mentira o de una mentira emotiva, como a veces se define, sino la posverdad como exceso de verdad, como exceso de realidad. Eso me llevaría, por ejemplo, a un concepto o a pensar el concepto de hiperrealidad. Hiperrealidad o hiperrealismo lo podemos pensar en dos sentidos. Por un lado, como lo han pensado las ciencias sociales o la semiótica, ahí tendríamos a Baudrillard, que habla de lo real filtrado construido por simulacros, ¿eh? Pero también tendríamos el movimiento artístico del hiperrealismo, que se basa en un exceso de realismo, ¿no? Podremos acordarnos, por ejemplo, de los cuadros de Antonio López, ¿no? Hablando desde el punto de vista de la televisión y los noticiarios y los sucesos, podríamos ilustrarlo. Lo que quiero decir es ese exceso de realidad a través de la pantalla, un exceso de realidad que bloquea empíricamente para captar lo real, simplemente acordándonos del seguimiento de ciertas noticias. Nos podremos acordar, por ejemplo, del viaje de Greta Zambieri, como se pronuncie, desde Estados Unidos hacia la cumbre del clima de Madrid, como con un GPS nos iban detallando exactamente por dónde iba y qué medio de transporte estaba cogiendo, a ver si llegaba o no llegaba a Madrid a punto. Nos podremos acordar, por ejemplo, del caso del pequeño Gabriel, el chico que lamentablemente fue asesinado en Almería, de cómo los 24 horas del día nos tenían pendientes de la última noticia de los movimientos, si el padre iba a la casa o si el padre no iba a la casa, si se encontraba una camiseta o no se encontraba y de quién era esa camiseta. O el caso del pequeño Julen, que se cayó el año pasado, lamentablemente, a un pozo en Totalán, en Málaga, y de cómo nos iban contando los medios de comunicación, centímetro a centímetro, cómo iban avanzando los túneles para, por ejemplo, el túnel que cavaron los mineros, para poder acceder al cuerpo del chico. O hoy en día, con la crisis del coronavirus, cómo tenemos información o acceso a información instantánea, aquí también las redes sociales, obviamente, en este caso las páginas web, información instantánea de los casos al dedillo, de contagiados, de gente en cuarentena, de víctimas, etcétera, etcétera, etcétera. Es eso de realidad que quizá impide pensar sobre otras cosas. Si nos mantienen 24 horas en la expectativa, en la angustia, en la tristeza, y también quizá, no hay que hablar solamente de lo negativo, despiertan sentimientos o avivan valores como el de la solidaridad o el apoyo mutuo, eh, o la pena. Yo me pregunto, claro, hasta qué punto eso no oculta mostrando, no oculta, por ejemplo, las verdaderas causas, qué pasa con el coronavirus, de dónde viene, cuál es el problema. ¿Es el sistema agroalimentario, por ejemplo? ¿El problema realmente puede ser la falta de un sistema sanitario adecuado porque se ha recortado la inversión en ese sistema? Bueno, esa sería una línea. Otra sería, me ha llevado a revisar el texto de Pierre Bourdieu sobre la televisión de 1996. Ha pasado tiempo, pero yo creo que contiene ideas útiles. Hay que recordar una cosa, el campo periodístico funciona de manera relativa, con una lógica propia y con una separación relativa, no total, respecto a otros campos como el económico y el político. Es decir, Bourdieu, como otros campos, el académico, por ejemplo, puso de relieve como la televisión no es simplemente una herramienta en manos del poder económico o el poder político, sino que tiene también un funcionamiento propio, una lógica propia como campo de poder periodístico de dominantes y dominados, en los que hay una lógica, por ejemplo, del beneficio basada en la audiencia, y eso promueve esa proliferación de noticias con la intención de tener a los espectadores pegados a la televisión. Eso obedece a la propia lógica periodística y no tanto a la injerencia o la instrumentalización que puede hacer la economía y la política. Eso no quiere decir que no se haga, pero hay que tener en cuenta ese análisis. Hablaré también en mi comunicación de la violencia simbólica y indagaré también en esa idea de Bourdieu de ocultar mostrando. Para acabar, claro, inevitablemente hay que hablar de la crisis del coronavirus. ¿Por qué digo realidad exagerada? Me da la impresión de que
Bueno, este tema de la simulación y de la ficcionalización de la realidad a través de la pantalla da oportunidades. No tiene por qué se tiene que ver todo desde un punto de vista negativo. Hay una oportunidad epistémica, hay una oportunidad quizás no solamente de darnos cuenta de cómo podemos cambiar nuestros hábitos de vida para parar la huella de contaminación, o como la huella ecológica, como se llame eso, sino una oportunidad epistémica para conocer mejor nuestra sociedad, porque a mí me da que pensar que la situación en la que estamos es nuestra realidad cotidiana, pero exagerada. Me explico. Una realidad cotidiana basada en la atomización. Ahora estamos cada uno en nuestra casa. Una realidad cotidiana basada en la ausencia de espacio público. Se ha ausentado el espacio público. La división de clases. Esto ha puesto de relieve, por ejemplo, a los que nos dedicamos a la enseñanza, una tremenda división, una tremenda desigualdad, por ejemplo, en el acceso a recursos. Ya no digamos los que están padeciendo la enfermedad. Eh, el papel de las tecnológicas y la dependencia que tenemos de ellas. Es decir, están aflorando, gracias a una realidad que se exagera en los medios de comunicación, oportunidades de pensarnos mejor a nosotros mismos, porque esta crisis parece que nos devuelve, nos pone enfrente de un espejo. También en lo bueno. También afloran la solidaridad, el apoyo mutuo, la preocupación por los demás, pero claro, no dejamos de estar en un sistema ficcionado donde se nos olvida, pues, el contacto con lo real. Y lo real va mucho más allá, excede a lo que nos cuentan últimamente a través de la pantalla. Bueno, pues de esto irá un poquito mi texto y es un placer participar, vuelvo a decirlo, en este congreso y espero vuestros comentarios y, bueno, que esperamos poder vernos carnalmente, ¿no? En alguna ocasión. Un saludo.